Vamos a empezar con una pregunta. Como ya saben, ya la temática son 40 preguntas que vamos a resolver y vamos a explicar el tema. Acá vamos a hablar primero en la primera hora y media vamos a hablar solamente de patología esofágica, nada más que patología esofágica. Esta es una pregunta que ustedes ya han visto anteriormente. ¿Cuál de los siguientes se considera como un trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? Ustedes habrán recordado previamente que la musculatura del esófago tiene dos componentes, ¿no es cierto? Tiene un componente estriado y un componente liso. No deben olvidar ustedes en ningún momento que el componente estriado se ubica siempre en el tercio superior, el componente liso es en el tercio inferior y el tercio medio está ocupado por ambos, ¿no? El tercio medio tiene tanto liso como estriado. Si ustedes recuerdan solo ese pequeño detalle, yo les aseguro que esta pregunta no va a ser ningún inconveniente para que ustedes puedan resolverla. Miren, acá la pregunta dice, ¿cuál se considera un trastorno de la musculatura lisa esofágica? ¿Dónde está la musculatura lisa? Tercio inferior. Ok. Alternativas. Esfínter esofágico superior hipertensivo. No, porque es esfínter esofágico superior y eso implica que tiene una musculatura estriada. Hipotonía de los constrictores faringeos. Nuevamente, ¿no? Si es la parte faríngea, va a tener musculatura estriada. Acalasia cricofaringea. Recuerden la palabra cricofaringeo, es de la parte superior del esófago. Entonces, por más que diga acalasia, es que es un trastorno en esa zona, necesariamente vamos a hablar de musculatura lisa, perdón, de musculatura estriada. Asinergia faringoesfinteriana, si es de faringe, otra vez estamos hablando de musculatura estriada. Y la última vendría a ser la acalasia esofágica. La acalasia fundamentalmente viene a ser un trastorno de la musculatura lisa, es decir, un trastorno en la contractilidad del esfínter esofágico inferior. De eso vamos a empezar a hablar ahora, de todo lo que son los trastornos motores esofágicos. Entonces acá la respuesta es la E, solamente conociendo ese pequeño detalle. Solo para que no lo vuelvan a olvidar, la musculatura estriada en el tercio superior, la musculatura lisa en el tercio inferior. Recuerden que este cambio no es tan brusco, este es un gráfico solamente para ilustrar. El tercio medio está dado básicamente por ambos tipos de músculos, ¿no? Tanto estriado como liso en el tercio medio. No olvidar nunca ese detalle. Ok, los trastornos motores esofágicos son de tres tipos, ¿no? El más común es la acalasia, luego viene el espasmo esofágico difuso y finalmente vamos a hablar un poquito de lo que es la esclerodermia. Doctores, la parte de trastornos motores esofágicos es un tema que se toca muchísimo, por ejemplo, en los exámenes tipo MIR. El motivo fundamental es que la patología esofágica tipo trastorno motor es una patología bastante frecuente entre gente europea. Por consiguiente, ellos tienen bastante patología de este tipo. A nivel nacional hay poca cantidad de pacientes que tienen estos diagnósticos, pero obviamente va a ser importante que lo tengamos en consideración. Miren qué cosa es una acalasia. La acalasia es una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Tomen eso por favor en consideración porque las características que van a poder encontrar, tanto clínicas como las complicaciones, se basan a partir de eso. Y ustedes van a ver que si hay una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior, obviamente los problemas van a surgir en la parte proximal a este, ¿no? Puede haber dilataciones, puede haber alteraciones en la contractilidad, etcétera. Como definición, entonces, la acalasia es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Existen dos tipos de acalasia y la primera que ustedes pueden apreciar en la parte superior es lo que realmente ustedes lo conocen como acalasia clásica. Aparte de la falta de relajación, que es lo primero que tienen que tener en claro, y entiéndame bien ese concepto porque a partir de ahí vamos a salir con toda la clínica, existen contracciones simultáneas pero de baja amplitud. Es decir, vamos a tener un esófago básicamente rígido, ¿de acuerdo?
un esófago con contracciones muy discretas nada más y con un esfínter esofágico inferior muy hipertónico. Existe un tipo de acalasia menos descrita, menos frecuente, que es la acalasia vigorosa. En esta hay contracciones de gran magnitud, ¿no? De mayor amplitud y repetitivas, pero siempre el común denominador es la hipertonicidad del esfínter esofágico inferior. Etiológicamente es desconocido, no hay etiología para ninguno de los trastornos motores esofágicos, pero sí ustedes tienen que tener en consideración que existen teorías o hipótesis que pueden llevar al diagnóstico etiológico de esta. Hay hipótesis, pero cuando les pregunten si tenemos una etiología definida de la acalasia, por ejemplo, la respuesta es que no hay, ¿no? Vamos a ver que existe una acalasia secundaria. El término de acalasia secundaria se refiere básicamente a todas aquellas patologías que dan sintomatología o por lo menos clínica de una acalasia, pero que no son producidas solamente por la hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, sino que son debido básicamente a que existen otras patologías. Por ejemplo, una neoplasia maligna de cardias da un aspecto de hipertonicidad y puede dar una clínica de acalasia secundaria. Unas infiltraciones por neoplasias, las cicatrices por radiación, la enfermedad de Chagas, por ejemplo, cualquiera de esas puede dar una sintomatología muy semejante a la acalasia. Por eso se llama acalasia secundaria. Para que no olviden, y este gráfico ya les mostré en la clase anterior, vemos que el esófago, para empezar, no tiene ¿qué capa? La capa serosa, no olviden eso, ¿no? Tenemos una mucosa. Debajo de la submucosa vamos a encontrar este plexo submucoso o de Meissner, ¿no es cierto? Luego vienen los músculos circulares. Entre el músculo circular y el músculo longitudinal está este plexo llamado mientérico o de Auerbach, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo eso, vamos a explicar las teorías, ojo, de lo que podría originar una acalasia. Miren, una de las primeras teorías, por ejemplo, es la disminución del número de neuronas del plexo de Auerbach. Correcto. Si ustedes saben que tienen una deglución en la cual pasa el alimento, el bolo alimenticio por acá, estimula el plexo de Meissner, se va o se lleva el estímulo aferente por el nervio vago, se procesa en los núcleos, ¿no? Del núcleo solitario, el núcleo dorsal y el núcleo ambiguo, regresa por vía eferente a través del vago y luego termina acá con contractilidad de los músculos longitudinal y circular por efecto de los plexos de Auerbach. Si hay una disminución del número de neuronas del plexo de Auerbach, ¿qué pasará? Fallará la contractilidad básicamente del esófago. Por consiguiente, esa es una de las teorías, por ejemplo. La otra teoría es la alteración del vago. Obvio, existe estímulo, se estimula el plexo de Meissner, pero si vuestro nervio vago está alterado, no va a haber el estímulo ni aferente ni eferente. Por consiguiente, esa es otra teoría por la que puede haber alteraciones de la contractilidad. Y una última sería la disminución del número de neuronas del núcleo dorsal y del ambiguo. De acuerdo, si hay estímulo, se estimula el plexo de Meissner, sale el impulso aferente a través del vago, pero en vez de que procese, el procesamiento de la información simplemente falla. Si falla ese procesamiento de información, definitivamente no va a haber vía eferente y la contractilidad va a estar alterada. Esas son, por ejemplo, las teorías que se postulan para el diagnóstico de acalasia, pero son solamente teorías. Clínicamente, todo esto está basado en que la principal alteración de la contractilidad va a dar un síntoma muy común, que es la disfagia. Pregunta de examen, doctores. ¿Cuál es el síntoma más frecuente en una acalasia? Y la respuesta obviamente es la disfagia. Disfagia es la dificultad para la deglución, no olviden eso. También puede haber dolor torácico, sí, puede haber dolor torácico. Puede haber regurgitación, puede haber pérdida de peso. Y un último acápite acá. No hay reflujo gastroesofágico. Otra pregunta de examen.
Doctores, una pregunta muy típica y en la que suelen caer todos cuando responden a calasia es cuando les ponen estos 5 síntomas acá: disfagia, dolor torácico, regurgitación, pérdida de peso y reflujo. Y les dicen cuál de los siguientes no se presenta en la calasia. ¿Y cuál es el problema? ¿Y dónde cae un poco el problema de no poder responder bien a la pregunta? En que no saben diferenciar qué es regurgitación de reflujo gastroesofágico, porque no vienen a ser lo mismo. La regurgitación es simplemente el hecho de regresar el alimento, incluso que puede estar solamente en el esófago. El reflujo gastroesofágico implica el retorno del alimento desde el estómago, necesariamente, hacia el esófago o incluso hasta que salga al exterior. La regurgitación puede ser tanto de contenido gástrico como de contenido esofágico. Por consiguiente, tengan en consideración ese acápite principal. Si ustedes tienen una calasia, en una calasia, ¿cuál es el punto principal de patología? ¿Qué está alterado? Por definición, esfínter esofágico inferior. ¿Cómo está el esfínter esofágico inferior? Hipertónico. Por consiguiente, si está hipertónico, no va a haber reflujo gastroesofágico porque el contenido gástrico no va a regresar hacia el esófago. Pero podrá haber regurgitación, claro. Está hipertónico el esfínter esofágico inferior, pero el contenido que hay en el esófago, eso es lo que puede regurgitar hacia el exterior. No confundan entonces regurgitación con reflujo gastroesofágico. Otra pregunta de examen común: ¿cuál es la característica radiológica que tiene una calasia? Y es básicamente esta, ¿no? Para empezar, vean la gran dilatación que hay de este esófago en esta radiografía. Y aquí vemos un esófago en la parte distal con prácticamente una hipertonicidad tan marcada que un aspecto pico de, en pico de pájaro, o también le llaman en punta de lápiz. Esa es la característica radiográfica que tiene la calasia. Acá también pueden encontrar otra que es mucho menos descrita, mucho menos frecuente, que es un megaesófago con un aspecto sigmoideo, una forma de S prácticamente, ¿no? Esa es otra característica que pueden encontrar en una radiografía. Solo para que no lo olviden, ya saben que las dos imágenes que se pueden encontrar son el pico de pájaro o punta de lápiz, que viene a ser lo mismo, y el megaesófago con aspecto sigmoideo. ¿De acuerdo? No olvidar entonces esos dos detalles. Cuando a ustedes les pregunten, porque esa es otra pregunta de examen, ¿cuál es el método diagnóstico de elección para una calasia? No se les ocurra responder que la endoscopía. ¿De acuerdo? Muchos creen que porque es una patología esofágica y porque es una patología de esfínter esofágico inferior, el método diagnóstico tiene que ser una endoscopía. Lo que tienen que hacer ustedes para diagnosticar una calasia es una manometría esofágica, es decir, medir la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar estos 4 criterios: relajación incompleta del esfínter, ya conocen eso; ausencia de ondas peristálticas. Recuerden que en la calasia clásica existen contracciones muy leves, ¿no? Entonces puede haber ausencia de ondas peristálticas. Perdón. La hipertonicidad del esfínter esofágico inferior es una condición importante. La presión normal del esfínter esofágico inferior es de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. Si tenemos un esfínter de más hipertónico de más de 45, puede ser un diagnóstico de acalasia. ¿Recuerdan las contracciones terciarias? En la clase anterior habíamos visto que la peristalsis, por ejemplo, terciaria, era visto comúnmente en ancianos, ¿no? Entonces a veces se presenta en personas normales, pero patologías como esta presentan una peristalsis terciaria. La colecistoquinina, que habíamos visto en la clase de fisiología, que tiene dos funciones, que son la contracción de la vesícula y relajación de esfínter de Oddi, normalmente, por definición, tiende a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Normalmente lo disminuye. En pacientes con acalasia produce esta contracción paradójica. Pregunta de examen MIR, por ejemplo. Esa es una pregunta que se hizo en el MIR. Y les ponían simplemente la afirmación: la colecistoquinina
aumenta el tono del esfínter esofágico inferior en la calasia. A veces, si no lo conocen, van a marcar una respuesta errada. Recuerden que colecistoquinina fisiológicamente relaja el esfínter esofágico inferior, pero en acalasia lo llega a contraer. Esa es una contracción paradójica por colecistoquinina. La endoscopía suele ser solamente para descartar otras causas de acalasia secundaria. En estos casos estamos hablando de descartar, por ejemplo, NM de cardias fundamentalmente, un NM de esófago, trastornos por radiación, etcétera. Entonces, si ustedes se van a percatar, hasta el 40% de las endoscopías llegan a ser normales en una acalasia. Entonces ya saben cuál es el método diagnóstico de elección, la manometría. ¿Hay complicaciones en la acalasia? Definitivamente hay complicaciones, y las complicaciones principales son candidiasis esofágica, ¿de acuerdo? No olviden, esofagitis, aspiración bronquial, obviamente si hay un contenido alimentario que se queda en el esófago y este regresa, puede uno aspirarse. El riesgo de carcinoma esofágico es 7 veces mayor en pacientes que tienen acalasia, ¿de acuerdo? Esas son las 4 complicaciones que hay. El tratamiento es muy variable y la mayoría de tratamientos suelen ser muy recurrentes, es decir, tienen alivio parcial. Pregunta de examen común es preguntar cuál de esos tratamientos suele ser el más efectivo. Y el más efectivo suele ser el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, no es lo primero que se debe hacer, ¿de acuerdo? No es lo primero que se hace. Vamos a ver que hay 4 tipos, por ejemplo, de tratamientos. La dilatación con balón, el tratamiento médico, la toxina botulínica, el tratamiento quirúrgico. Veamos cada uno de ellos. Miren cómo es la dilatación con balón. Simplemente esto es un esófago, tenemos un esfínter esofágico inferior hipertónico. Lo que se hace es por endoscopía se mete el endoscopio con un catéter que tiene un balón que se infla a nivel del esfínter esofágico inferior. Se deja ahí unos segundos y simplemente el hecho de dilatarlo un momento hace que mejore la sintomatología. ¿Cuál es el problema de la dilatación con balón? La recurrencia del cuadro. Después de un tiempo el paciente vuelve a presentar nuevamente la alteración por la hipertonicidad, es decir, no es permanente, ¿de acuerdo? Quirúrgicamente, doctores, la técnica se llama miotomía de Heller. Pregunta de examen nuevamente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la técnica quirúrgica en la cual se utiliza para pacientes con acalasia? Y la respuesta es la miotomía de Heller. ¿Ya? Generalmente la miotomía de Heller se hace luego de que hay intentos de dilatación. Si se hace intentos de dilatación y estos son fallidos, el paciente puede pasar a un tratamiento quirúrgico. Realmente el tratamiento quirúrgico se hace después de que ya le han hecho dilataciones, después de que le han dado tratamiento médico, después de que han hecho todos los intentos para poder médicamente tratar una acalasia. Si bien es cierto que se puede hacer una miotomía de Heller, rara vez le sacas todo el esófago, muy rara vez. Suele ocurrir en algunas personas, pero rara vez pasa. Esto es una miotomía de Heller. Tienen acá el esófago distal, más o menos a esta altura estará el esfínter esofágico inferior, y lo que hacen es básicamente un corte. Al cortar básicamente el músculo, el esfínter esofágico que está hipertónico en este caso, se va a producir una abertura y obviamente la relajación de esta zona, ¿no? Eso es lo que se hace en una miotomía de Heller. Miotomía significa corte del músculo, ¿de acuerdo? Eso es una miotomía. El tratamiento médico está basado fundamentalmente en lo que son antagonistas de canales de calcio y el nitrato de isosorbide. La pregunta en sí sería, ¿por qué darle isosorbide a un paciente con acalasia podría mejorarle el cuadro? La respuesta es netamente fisiológica y es lo mismo que les había explicado en la clase anterior. El isosorbide, ¿qué hace? Libera óxido nítrico, ¿no es cierto? Óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico en el esófago?
produce relajación. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de de aquellos neurotransmisores? ¿Cuáles producían contracción? Acetilcolina y sustancia P. ¿Y cuáles producían relajación? Óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Y ese es básicamente el mecanismo por el cual el disosorbide puede mejorar la calasia en este caso. Los antagonistas de canales de calcio tipo nifedipino, por ejemplo, simplemente al antagonizar el calcio ahí, hace que disminuya la contractilidad y de esa manera haya mayor relajación. La toxina botulínica, que muchas chicas lo utilizan obviamente para fines más estéticos, por ejemplo, simplemente se puede inyectar por vía endoscópica, ¿no? Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, si el paciente, por ejemplo, rechaza la cirugía, este paciente le puedes poner toxina botulínica inyectada por vía endoscópica y le produce una relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es nuestro gran problema? Que después de unos meses recurre nuevamente el cuadro clínico. Y ese es el problema del tratamiento médico, la recurrencia o la resistencia al tratamiento. Por eso es que finalmente el tratamiento quirúrgico llega a ser digamos, el más efectivo. Hay nuevos tratamientos que se utilizan, como los stents esofágicos, por ejemplo, ¿no? que se colocan en esa zona. Bueno, esto es una imagen de un cáncer de esófago, ¿no? Pero más o menos para que tengan la idea de cómo se coloca una malla por vía endoscópica también, ¿no? Se pasa por aquí y en la parte de la estenosis o de estrechez se libera la malla para que haya un paso del alimento y sea más cómodo la deglución para el paciente. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes posee menor utilidad en el tratamiento de la calasia de esófago? ¿Qué responderían ahí? ¿Qué les parece? A ver. Dilatamos neumáticamente. ¿Cuál es el menos útil? El menos útil, no es más útil. Cardiomiotomía quirúrgica, inyección intraesfinteriana de toxina botulínica, tratamiento endoscópico con argón, tratamiento farmacológico con antagonistas de calcio. El menos efectivo. ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima? ¿Perdón? La inyección intraesfinteriana de toxina botulínica. Ojo, doctores, acá hay uno que es totalmente fuera de foco, o sea, hay uno que nunca les he mencionado en ningún momento dentro de la parte de tratamiento. Para empezar, la dilatación neumática se utiliza, tiene complicaciones, más que todo tiene recurrencia, ¿no? Tiene recurrencia. Ok, digamos que es un tratamiento medio. ¿Qué es cardiomiotomía? No crean que cardio es corazón en este caso. Cardio viene del cardias, ¿no? Es la miotomía de la parte cardial, cardiomiotomía quirúrgica. Ese es un tratamiento sumamente efectivo. Ese sería el más efectivo de todos. La inyección de toxina botulínica, les he mencionado, que es un tratamiento que sirve, mejora la sintomatología, pero recurre. Ok, vamos ahí entonces a medias. Tratamiento endoscópico con argón. ¿En qué momento les he mencionado que se usa argón? Para empezar. ¿Y para qué sirve el argón? El argón sirve para cauterizar lesiones vasculares. ¿Ya? Sirve para cauterizar lesiones vasculares. Nosotros utilizamos endoscópicamente cuando hay úlceras, cuando hay lesiones vasculares tipo angiectasias, termocoagulación, ¿no? Y el argón lo que hace es producir una coagulación de esa zona simplemente por termocoagulación. Entonces, en ningún momento les he mencionado argón ahí. Y el último, tratamiento farmacológico con antagonistas de calcio. Tratamiento farmacológico con antagonistas de calcio tiene obviamente sus recurrencias, pero acá hay uno que está totalmente fuera de foco, ¿no es cierto? Y obviamente ese es el menos efectivo, y es por eso que la respuesta es la D. La tercera, a ver, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Vamos, ¿cuál es? Esta la saben por fisiología, ya la han visto en la clase de fisiología, es sumamente sencilla, no pueden confundirse.
ver, veanla bien. Clarísima, ¿no? La respuesta es la E. ¿Por qué? Porque el esófago hasta el cansancio les he dicho que no tiene serosa, hasta el cansancio. Con eso es suficiente para que ustedes puedan responder a esa pregunta, ¿no? Explicando un poquito, la mucosa esofágica está dispuesta en pliegues longitudinales. Sí, tiene pliegues longitudinales. En la unión gastroesofágica el epitelio cambia bruscamente. Sí, generalmente hay un cambio muy radical de este. La submucosa esofágica contiene vasos y nervios, obviamente, eso ya conocen ustedes. La muscular esofágica es doble, sí, músculo circular y longitudinal, ¿no es cierto? Eso ya lo conocen. Esto es solamente para que vean la estructura que tiene el esófago, ya conocen esto. Pregunta 4. Respecto a la disfagia, una de las siguientes es cierta. Excepto, a ver, ¿cuál es entonces la falsa, no? A ver, ¿qué les parece? Recuerden que disfagia es dificultad para la deglución, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda qué es el síndrome de Plummer-Vinson? Desde ahí deberíamos arrancar. El síndrome de Plummer-Vinson, para explicarles, es una enfermedad, una patología que tiene un nombre también, otro epónimo similar, cuyo nombre es el síndrome de Patterson-Kelly. ¿Ya? Plummer-Vinson es lo mismo que Patterson-Kelly. ¿De acuerdo? No confundan tampoco eso. ¿En qué se caracteriza? Básicamente porque son pacientes mujeres, pacientes jóvenes en edad fértil, embarazadas, gestantes con anemia ferropénica y cuya característica esofágica principal es la presencia de una membrana. Y esa membrana va a estar ubicado en la altura del tercio superior de esófago. Son membranas hipofaríngeas, ¿ya? Son hipofaríngeas. El riesgo que tiene un síndrome de Plummer-Vinson es que pueden desarrollar cáncer epidermoide de esófago esas personas, esas pacientes generalmente. Entonces, es una paciente generalmente mujer y con anemia ferropénica, no lo olviden, anemia ferropénica, y que lleva al desarrollo de esas membranas. Primera acotación entonces, o primera alternativa. Síndrome de Plummer-Vinson cursa con disfagia esofágica inferior. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si acabo de explicarles. No, si les estoy diciendo que es una membrana hipofaríngea, ¿dónde estará pues? ¿En qué tercio? Tercio superior, no tercio inferior, jamás. ¿De acuerdo? Presten atención a los detalles que les estoy mencionando. La alternativa B dice, una disfagia de 1 a 2 horas de evolución acompañada de intensa salivación sugiere impactación de alimento por anillo esofágico. Cierto, eso puede pasar en cualquier paciente anciano que tenga un anillo esofágico, ¿no? Le da hipersalivación y incluso algunos pueden llegar a aspirarse. La C, en la disfagia motora existe dificultad para el paso de sólidos y líquidos desde el principio. Definitivamente, si es una disfagia motora desde el arranque puede tener eso, ¿no? La disfagia para líquidos solo en decúbito caracteriza la esclerodermia. Cierto, eso es algo que puede variar discretamente, ¿no? Pero depende mucho de la patología. Acá es claro que tenemos una alternativa que está muy, muy fuera de lo normal. Y la presencia de disfagia con disminución de pulso en el brazo derecho es compatible con disfagia ilusoria. Sí, generalmente por una arteria subclavia aberrante. Eso es una disfagia ilusoria, no lo olviden. Síndrome de Plummer-Vinson entonces es una membrana hipofaríngea, por consiguiente da disfagia en tercio superior, no confundan eso. Acá la respuesta es la A. Miren, este es un síndrome de Plummer-Vinson. Estas son las membranas, miren. Membranas hipofaríngeas. Si recuerdan esta diapositiva, no van a volver a equivocarse nunca más en Plummer-Vinson. Y otra cosa que quiero que recuerden de esto, gestante o mujer joven con anemia ferropénica. Eso es lo típico, ¿ya?
Miren, este es un Plummer Vinson visto endoscópicamente. Esta es la membrana hipofaringea, ¿no? Debería ser visto directamente. Acá solamente hay un paso muy discreto hacia la luz, ¿no? Esta es la membrana esofágica. Quinta pregunta. La causa más frecuente de disfagia esofágica motora. Vamos, eso ya lo hemos hecho. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál? La causa más frecuente de disfagia motora. O sea, disfagia motora. ¿Qué hay? Está cantada la respuesta. Acá creo que no podrían tener dudas de qué responder. Así se hayan dormido a la mitad de la clase, no creo que puedan fallar esa. Es la D, claro, si estamos hablando de trastornos motores esofágicos. No confundan con acalasia secundaria. La acalasia secundaria está ocasionado por otras patologías, NM de cardias, por radiación, etcétera, etcétera. Esa no es la causa de disfagia motora común. Lo común es los trastornos motores esofágicos. Para hacer más fácil la pregunta, todavía encima les han puesto todos los trastornos motores, acalasia y espasmo esofágico difuso. Neuropatías periféricas, idiopáticas, no, por favor, para nada. La miastenia gravis tampoco. Acá son los trastornos motores esofágicos. La respuesta entonces es la D. La 6. En la acalasia se puede encontrar lo siguiente, excepto, vamos, acalasia, ya les explicaste el cansancio, vamos. ¿Cuál es la respuesta acá? Si no contestan esta me voy a... Suspendo la clase ahora mismo. Vamos, ¿cuál es? A ver, piensen en la parte clínica. Tiene características clínicas. Les he dicho que esa es una pregunta frecuente de examen. Acá está la pregunta frecuente de examen. Primero, ausencia de burbuja de aire gástrico en la radiografía de tórax. Chicos, no olviden, si hay en una acalasia hipertensión o hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, ¿qué es lo primero que va a haber? ¿Qué es lo primero que va a haber? Disfagia. Disfagia. ¿Qué va a pasar? No va a haber una burbuja de aire gástrico en la radiografía de tórax. No hay. No suele haber. Ok. ¿La presión intraesofágica es superior a la atmosférica? Sí, obviamente. Está hipertónico. Está hipertónico. ¿Hay sensación de ardor retroesternal postprandial? No. Les he dicho que no hay reflujo gastroesofágico. Por consiguiente, el paciente no llega a tener ardor retroesternal. Puede tener dolor, puede tener regurgitación, ¿de acuerdo? Pero no tiene la sensación de ardor retroesternal, que es típico en un reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Contracciones simultáneas y de poca amplitud, esa es una característica manométrica. Disminución neuronal de los plexos mesentéricos. Bueno, acá dice mesentéricos, por favor, disculpen un error grosero. Es mientéricos. De repente por eso ha habido también un error, pero es plexos mientéricos, ¿no? La respuesta acá definitivamente es la C. Por favor, no olviden. Es la segunda, tercera vez que les repito lo mismo. No deben confundir, y les voy a volver a repetir cuando hagamos espasmo esofágico difuso. Y si vuelven a fallar, nuevamente les vuelvo a repetir lo mismo. No hay reflujo gastroesofágico en pacientes con acalasia.